yo creo que la buena tarea de los hombres del derecho, sobre todo el derecho argentino. Y en ese sentido, en general los hemos escuchado. En general, la Argentina ha tenido difíciles momentos de todo orden, no solamente este escándalo de corrupción, sino también situaciones de violación sistemática del orden jurídico, violaciones masivas de derechos humanos, necesidad de afrontar el castigo de estas grandes violaciones del derecho vigente, del orden jurídico, y ha tenido la sabiduría y la prudencia de responder a estos fenómenos gravemente delictivos con el orden jurídico vigente. Y lo ha hecho desde el juicio a las juntas en adelante. Claro, nosotros no somos hombres de derecho puramente, sino que somos hombres de la política. Y los hombres de la política también sabemos que tenemos que hacer buenas normas, pero sabemos que tenemos que hacer normas que de alguna manera satisfagan o recepten la inquietud de la sociedad del momento histórico en que se vive. Y hoy, por una paradoja del destino, la situación de hoy, yo diría que es similar como disparador a la situación que existió aquella noche en que se votó el proyecto original de la Cámara de Diputados. Fíjese qué paradoja, ¿no? Toda una parábola donde a medida que nos alejábamos de aquel proyecto de la Cámara de Diputados motivado por los bolsos de López, recuperábamos la cordura y empezábamos a ver que esa ley evidentemente había tenido una impronta de emergencia. ¿Y qué nos permitió ver esa situación? El hecho que transcurrir el tiempo. Hoy, lamentablemente, estamos abordando este proyecto o estos tres proyectos en un momento donde se reproduce esta situación de emergencia y quizás no tenemos el tiempo para que las aguas se calmen y poder darnos cuenta que no tenemos que caer en la tentación del derecho penal de emergencia. Yo estoy convencido que el proyecto que estamos defendiendo en este caso permite enfrentar este fenómeno de la delincuencia organizada en cualquiera de sus variantes, corrupción pública, narcotráfico, de una manera eficiente, aplicable, práctica, clara, y que yo creo que también como políticos satisface las necesidades de la sociedad en estos tiempos. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien partimos de un proyecto que estaba consensuado, esto se surge de un dictamen que habíamos firmado todos juntos, que lamentablemente cayó, y ahí debemos también realizar la autocrítica, por lo menos yo la realizo por la parte que me toca, de mi fuerza política que no lo llevó al tratamiento. Pero partiendo de ese primer proyecto, avanzamos. Y quiero decir que si, por una cuestión de lógica, si pudimos votar aquel proyecto unificado, hoy hemos incluso avanzado en la dirección que quizás descalificábamos de la Cámara de Diputados, pero hemos aprendido que algunas cosas buenas tenía aquel proyecto. Y una de ellas, la central, es definir la naturaleza de esta acción. Nosotros hoy en nuestro dictamen aceptamos, cosa que no hacíamos en ese dictamen unificado, que solamente si hablábamos de un incidente de extinción de dominio, hoy aceptamos que debe haber una acción civil de extinción de dominio con una naturaleza específica, autónoma, independiente, distinta de la acción penal. Ya no es solamente un incidente que se desprende, como pueden ser otros incidentes de embargo, incidentes de medidas cautelares. Es una acción civil. Y nosotros creemos que por una cuestión de eficiencia y de organización esa acción civil debe ejercerse en el proceso penal. No es una novedad. No estamos inventando un proceso especial
el Código Procesal Penal de la Nación admite que las acciones civiles puedan ejercerse en un proceso penal. Uno puede reclamar cuando un delito ha cometido, además, ha provocado un daño y ese daño origina una responsabilidad civil. Uno puede, simultáneamente con el reclamo del reproche penal, puede solicitar mediante una acción civil la reparación de ese daño mediante una sentencia civil en el propio proceso penal. Y nosotros proponemos que esta acción civil novedosa, que es la acción civil de extinción de dominio, que persigue la cosa y no ya una cualidad de la conducta del imputado, pueda tramitarse en el proceso penal. ¿Y por qué es un capricho pretender que sea en el proceso penal y no en un fuero extraño, digamos, a la investigación de los delitos, extraño a la investigación de la delincuencia organizada, como puede ser, por ejemplo, la competencia federal civil y comercial? No, no es un capricho. Es porque estos bienes que pretendemos recuperar para la sociedad se obtienen de manera ilícita en procesos de delincuencia organizada muy sofisticados a veces, otras veces no, pero a veces muy sofisticados, donde los fiscales federales de todo el país, los jueces federales de todo el país, han adquirido un entrenamiento, una prudencia, una sabiduría, un conocimiento de todas estas modalidades delictivas que va a ser muy difícil transferir a otro fuero cuya función es absolutamente distinta, cuya mentalidad de esos operadores judiciales, sean fiscales o jueces, es absolutamente distinta a la de aquella lógica, aquella mente que busca perseguir un delito, inclusive las consecuencias económicas de un delito o los bienes de un delito. Por eso a mí me parece que cuando uno hace una ley, tiene que también pensar cuánto va a tardar la organización judicial en poner a funcionar esta ley, cómo vamos a hacer con fiscales civiles en un fuero civil que además está colapsado para que este sistema empiece a funcionar. Digamos, ¿cómo vamos a introducir en esta competencia civil estos conocimientos? ¿Cómo vamos a formar a estos fiscales civiles para que puedan hacer esta tarea? ¿Cómo vamos a formar a estos jueces para que puedan hacer esta tarea? ¿No es acaso más sencillo en tiempos, por otra parte, de escasez? Porque yo recuerdo que aquella ley preveía también la creación de estructuras, todo un tema, digamos, de otra Argentina, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que en términos prácticos esto fuera posible en un fuero distinto al fuero especializado en materia de delincuencia económica? Nos parece que por estas razones, no por un capricho, repito, sino por una mayor eficiencia, por una mayor posibilidad concreta de que este sistema empiece a funcionar de manera inmediata, postulamos que la acción civil se dé en el marco del proceso penal. Así que, primer punto, digo, de avance respecto a nuestra posición originaria, admitir la naturaleza de la acción civil como específica, distinta de la acción penal, que persigue criminalizar o responsabilizar una conducta concreta que encuadre en un tipo penal. Segunda cuestión, que yo creo que era una flaqueza de nuestro proyecto originario, la idea de los tiempos. Si estamos discutiendo la extinción de dominio es porque teníamos una figura en el código que se llama decomiso, que es prácticamente lo mismo en términos de cosas, pero que era absolutamente inadecuada para lograr una respuesta que la sociedad pedía en términos de recupero de bienes. ¿Por qué era absolutamente inadecuada? Porque era una pena accesoria de la condena principal, con lo cual, en la práctica, esa posibilidad de decomiso se producía al final de del proceso judicial, de la última confirmación, de la última sentencia firme, era una pena accesoria de esa pena. Con lo cual, nunca en términos concretos, la sociedad podía ver el recupero de los bienes, nunca. Y además porque los bienes, en todo este largo peregrinar de un proceso penal,
se destruían absolutamente. Ni hablar de los bienes muebles, ni hablar de los automotores, ni hablar de los clásicos instrumentos del delito. Eso no llegaban al fin de una sentencia en términos útiles desde el punto de vista social. Se podrían haber vendido cuando tenían un valor de mercado, no se vendían. Se podrían haber usado cuando tenían un valor de uso, no se usaban. Y esto, digamos, generaba esta sensación real de la sociedad de que los bienes no se recuperaban. Por otro lado, como los procesos penales son bastante azarosos en la Argentina, no faltaban las ocasiones en que el último de los fallos era absolutorio por una prescripción, por ejemplo, era absolutorio por una muerte del imputado, que es la otra causa de extinción de la acción penal, y entonces todo ese esfuerzo de cautela de los bienes también caía en saco roto porque el proceso terminaba o por muerte o por absolución por prescripción, frustrando la posibilidad de recupero de los bienes. Entonces, había que pensar, si vamos a tener una extinción de dominio, tiene que ser en tiempos más razonables que los tiempos que demanda el decomiso. Y entonces planteamos, ahí es donde el planteo es el de la acción civil, que la acción civil debía iniciarse cuando todas las acciones civiles se inician, que es cuando se produce la elevación a juicio. Ahí es donde uno tiene oportunidad de iniciar una acción civil, cualquier acción civil. Planteamos que esta acción civil también se iniciara en esa oportunidad, pero con una cautela específica planteada después vamos a hablar de quién es el legitimado para la acción civil de extinción de dominio, pero planteada digamos, en días después de producida la captura de los bienes, que esa cautela fuera inmediata. Y después, un debido proceso que es ineludible, digamos, recordemos la tentación del derecho penal de emergencia, un debido proceso ineludible y una sentencia dictada por el mismo tribunal, pero de forma autónoma, con una fundamentación autónoma en el juicio civil que no siga la suerte de lo principal. Esta es la solución que venimos a proponer. De todas maneras, seguimos pensando porque se nos dijo, ¿por qué hay que esperar ni siquiera hasta la sentencia del tribunal oral? ¿Por qué esperar hasta la sentencia del tribunal oral? ¿Por qué no buscar situaciones donde antes se pudiera, sin esperar la condena penal? Pensamos, le buscamos la vuelta y encontramos una alternativa que llamamos extinción de la acción civil anticipada, donde postulamos la extinción de la acción civil antes de la condena penal, inclusive en la etapa de investigación. ¿Cuándo? Y ahí pusimos una casuística que es, en primer lugar, cuando hay flagrancia, obvio. Todas las organizaciones delictivas viven en flagrancia, porque la actividad delictiva es permanente. Entonces, cada vez que, vamos a poner un ejemplo de narcotráfico, uno detiene, ingresando en la frontera o egresando un vehículo con droga, un avión, bueno, hay flagrancia. Y si hay flagrancia, esos bienes se cautelan y se extingue el dominio en forma inmediata, sin esperar la condena penal. ¿Por qué? Porque hay flagrancia. En segundo lugar, las causales de decomiso anticipado que ya existen, que son prescripción, fuga, rebeldía, muerte del imputado, y ahí aumentamos una más, que es la admisión por parte del imputado del origen ilícito de los bienes. También ese caso produce extinción de dominio anticipado. Fíjense ustedes que prácticamente en la casuística de lo que es una organización económica delictiva estamos garantizando casi extinción de dominio anticipada en el 90% de los casos. Para esos casos tenemos un procedimiento que se llama similar de flagrancia. ¿Cómo se produce esta extinción anticipada? El juez de instrucción, porque en este caso hablamos de flagrancia, por ejemplo, o de admisión, pongamos un caso más real, admisión del origen ilícito, el juez de instrucción convoca una audiencia multipropósito. Es una audiencia que la hemos establecido como forma en los procesos de flagrancia y funciona muy bien. Una audiencia multipropósito en la que se
Adelante. Senador, adelante. Esta última parte, en el caso de los arrepentidos, llamados colaboradores eficaces, delatores premiados, que hacen una admisión de culpa de entrada, ¿cómo funcionaría el tema de la extinción? Es un caso perfecto de admisión del origen ilícito. Me parece que es un caso que cuadraría en este supuesto. Perfectamente, creo, digamos, lo pensamos en función de estos temas porque ya veíamos viendo cómo venía la cuestión. Me refiero a este mini proceso, para terminar, que es una audiencia multipropósito donde se hace todo, se ofrece prueba, se recibe la prueba, supongamos que hay, nunca hay que descartar que haya algún tercero de buena fe, por ejemplo, en secuestro de un vehículo, evidentemente convocar ese tercero de buena fe o eventualmente buena fe, esa audiencia multipropósito. Perdón, senador. Sí. La senadora Krexel le solicita una interrupción. Bueno, ¿cómo no? ¿Quiere ahora, senador? Bueno. No, pero no, si es interrupción, tiene que ser ahora. ¿No? Adelante, senador. Esta audiencia multipropósito, digo, resuelve todo lo demás y en 20 días hay que dictar sentencia de extinción de dominio. Este es el esquema. Inclusive, nosotros vamos a plantear algunas reformas ahora, porque se han planteado. Una es la ampliación de algunos delitos que no se habían puesto, pero no está de mal ponerlo, de cohecho, dádivas y negociaciones incompatibles. Otro es el tema del legitimado activo para la acción de extinción de dominio, que nosotros estamos de acuerdo con el planteo de bloque de Cambiemos, que debería ser el Procurador General de la Nación. Me parece que se ha hecho un planteo respecto a eso, creo que por todos los bloques, me parece razonable, estamos dispuestos a que, además tenemos redactada la modificación concreta en el aspecto concreto. Y el tercer punto era un tema que creo que es interesante, lo voy a leer, porque también hay una situación que se plantea con... Esto lo tomamos del proyecto del senador Pinedo. ¿Qué pasa cuando los bienes no pudieran ser hallados o se encontraran fuera del territorio nacional y no se hubiera obtenido la cooperación de las autoridades extranjeras para su cautela? La acción de extinción de dominio procederá sobre otros bienes propiedad del accionado por un valor equivalente al de los bienes de origen ilícito enunciados precedentemente. Estas serían las tres reformas que nosotros incorporaríamos al proyecto nuestro, creo que recibiendo las sugerencias de los distintos bloques del... Menos mal que tengo un apuntador atrás, al mejor estilo teatral. Bueno, esto es, digamos, la naturaleza del proyecto y, bueno, esperamos que obviamente podamos sancionarlo. Por supuesto, yo no voy a esquivar una cuestión que está dando vueltas porque no sería, me parece que es el tema de la retroactividad o irretroactividad. Esto es una acción civil. Son los jueces los que tienen que determinar la interpretación de la naturaleza de la acción civil, si se puede aplicar o no se puede aplicar a procesos en trámite. No es un tema que nosotros podamos, me parece que las irretroactividades no se consagran por decreto ni por ley. Me parece que esto no sería, digamos, volviendo al tema del derecho penal de emergencia, me parece que no sería muy prolijo que de este Senado saliera una norma de esa naturaleza. De todas maneras, quiero recordar que el proyecto originario tampoco, por una cuestión obviamente temporal, había sido hecho con anterioridad a esta situación, tampoco preveía una situación de aplicación retroactiva, con lo cual, digamos, si no se aprobara este proyecto, si se aprobara este proyecto, digo, por simple mayoría, y retornara a la Cámara de Diputados, de todas maneras, el proyecto original, si eventualmente insistiera la Cámara de Diputados, va a ser de esta misma naturaleza en cuanto a ese punto, de manera tal que me parece que con esto creo que respondo a todas las inquietudes que pudieran surgir al respecto. Así que muchas gracias, señor presidente.